Hola, viernes, aquí Ciudad de México, tomando un café, acabando de desayunar con Jesse. Y bueno, pues vamos ahora al fin de semana a descansar, pero también hacer otras actividades y luego la próxima semana regresar al dojo con las energías renovadas y seguirle, ¿no? Este en vivo es sobre dime por qué entrenas y te diré hacia dónde vas. Sí. Sobre los objetivos, logros, metas que se dan en la práctica marcial, ya sea en deportes de contacto, a prácticas tradicionales, artes marciales tradicionales y también en defensa personal. Cada una de estas ramas de la vía marcial, porque yo considero que eso parte de lo mismo, tanto la defensa personal como sistema, ¿no? Los deportes de contacto y las artes marciales tradicionales son parte de un camino, de una vía, ¿sí? Yo no veo separado o como contrapuesto el deporte de contacto con la defensa personal, con las artes marciales tradicionales, no veo una contraposición. Creo que son complementarias, pero según la persona escoge una vía, ¿no? Hay personas que les gustan los deportes de contacto, hay otras personas que se van a lo tradicional y hay otras personas que se van a lo de defensa personal, y hay personas que van combinando o también que a lo largo de su vida van cambiando, empiezan con una cosa y luego van con otra y así, ¿no? Y aunque son, vamos a decir, prácticas un tanto diferentes con muchos puntos en común, la verdad es que cada una sí desarrolla habilidades, por un lado, y capacidades diferentes, ¿sí? Para aplicaciones y circunstancias diferentes, pero tienen puntos en común. O sea, creo que las prácticas, sea como se den, sí logra objetivos en común, ¿sí? Y esos objetivos son de los que voy a hablar ahora, que son objetivos prioritarios, perdón, déjenme decir, pensé que había. Son objetivos prioritarios. Se los voy a decir de esta forma. Yo opino que, y después de tantos años de entrenar, que lo mejor que te da una práctica marcial en cualquiera de sus formas es la salud, ¿sí? Es la salud mental, la salud física, pero la salud mental, la salud emocional es lo máximo. Yo opino que ese es así lo mejor, ¿sí? No, lo demás es como efímero y, por ejemplo, los logros. Si alguien hace deportes de contacto, evidentemente si gana torneos, medallas, es un gran competidor, competidora, pues son logros fantásticos y se deben de celebrar y es increíble, ¿no? Pero de alguna manera es efímero eso, o sea, en algún momento se acaba. Las personas, por ejemplo, ustedes vean los competidores en diferentes deportes de contacto, pues tienen vamos a decir, un lapso de vida útil, ¿no? O su prime está en cierto tiempo, ¿no? Empiezan jóvenes, se empieza joven relativamente, hay veces que empiezan a los 3, 4 años de edad, hay veces que empiezan a los 10, a los 15, a los 20, pero la verdad es que la mayoría a partir de los 35, 40 años ya no tienen el mismo rendimiento, ¿sí? Físico ya no lo tienes. Entonces, si fuiste campeón de algo, si fuiste el máximo exponente de algún deporte, de contacto, etcétera, pues ya a partir de los 35, 40 años, a veces 45, ¿no? Pues ya eso ya no se va a dar, ya no vas a seguir ganando como antes, ¿sí? Y quedan esos logros en la historia de las personas y todo el trayecto fantástico, pero luego queda pues la mitad de su vida, o sea, digamos, si llegamos hasta los 80, 90 años, ojalá, 100, ojalá, pues quedan todavía 40, 50 años de vida, donde ¿qué vas a hacer? O sea, ahora ya no compites, ya tu vida de adrenalina, de confrontación, de empuje, de todo este ambiente deportivo, pues ya queda un poco atrás. Entonces, ¿ahora qué vas a hacer con eso, no? Y
o la ausencia de eso, y lo que queda es pues una vida saludable, ¿no? Una buena vida, y a final de cuentas pues ese es donde quedas, ¿no? La meta última, después de tantos años de competir, ¿no? Y no lo digo como competidor porque yo nunca fui competidor, nunca tuve esa inquietud. Mi personalidad nunca fue competitiva, entonces nunca me llamó la atención. Pero sí observo a personas que fueron competidoras en diferentes artes marciales, y los que saben manejar el declive, digámosle así, profesional en ese sentido, siguen practicando, siguen coacheando, siguen en el ambiente muchas veces, a veces no. Pero los que lo saben manejar, siguen promoviéndose a sí mismos una calidad de vida, ¿no? Una salud física, una salud mental. Pero vean ustedes cómo hay personas competidores y competidoras que se deterioran terriblemente, mental y psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Dejan de estar en el foco de atención, dejan de estar en el ring o en el cuadrilátero o en la jaula o donde sea, y les agarra unas crisis existenciales tremendas. Y muchas veces hasta ni siquiera pueden soltar todo eso. Un ejemplo muy bueno es, por ejemplo, Fedor Emelianenko, ¿no? Este gran peleador ruso que se mantuvo invicto por años. En su momento fue considerado el mejor de todos los tiempos, ahora ya no tanto. Pero porque él mismo deterioró su legado, esa es la realidad. O sea, un peleador extraordinario, pero que ya después, a cierta edad, no podía dejar de pelear, no podía soltar, cuando debió haberse retirado. Y por no retirarse, por esta obsesión adrenalínica, ¿no? De seguir, esta necesidad de seguir peleando, empezó a perder y perder y perder, ¿sí? Porque su cuerpo ya no le daba, su mente ya no le daba. Y eso es una crisis existencial, o sea, eso es no soltar, no saber soltar cuando ya es momento de soltar. Y eso no es salud mental, eso no es, vamos a decir, un equilibrio interno. ¿Sí? Hay una necesidad obsesiva ahí que te lleva incluso a estarte lesionando ya, que te lleva a un deterioro, ¿no? Incluso, repito, profesional. Entonces, yo creo que, repito, el objetivo último de las prácticas, de toda práctica marcial, en cualquier de sus formas, sí es la salud. Sí, debe ser la salud, y es la salud. Cuando tú entrenas cualquier arte marcial, vamos a la parte tradicional. Un arte marcial de Corea o de China o de Japón o de Tailandia o de Birmania o donde sea, la actividad física, y sea un arte marcial deportiva o no, o sea, haya competencia o no la haya, el mero hecho de estar moviendo el cuerpo, el hecho de estar aprendiendo algo continuamente, de estarle exigiendo a tu cuerpo y a tu mente una habilidad, una capacidad, de estar perfeccionando los movimientos, y si a eso le sumamos toda la filosofía que está alrededor de las artes marciales tradicionales, que es una filosofía muy bonita, universal, es muy bella realmente. Ustedes vean, las filosofías marciales son excepcionales. Tanto las orientales como ahora las occidentales, porque hay un resurgimiento, por ejemplo, de las artes marciales medievales occidentales europeas, ¿no? El GEMA, que también predicaban valores, ¿no? De caballerescos, de honor, dignidad, justicia, etcétera, ¿no? Pero en las orientales, bueno, pues es un poco más conocido, ¿no? A través del budismo, el taoísmo, el shintoísmo, cada quien en sus propias culturas, pues estas artes tienen ese aspecto filosófico espiritual y te van llevando, o sea, la persona que va practicando estas artes se va involucrando en estas filosofías de vida, y a su vez físicamente están en un continuo movimiento. Están también en una continua interacción comunitaria, o sea, se hacen fraternidades, ¿no? Practicas con compañeros, pasas años en una escuela, con un maestro, con
con estudiantes y que se vuelven amigos y amigas. Y todo eso, tanto el compañerismo, la fraternidad, las comunidades que se generan, las filosofías, los movimientos, el estar ahí sudando, ¿no? A veces derramando lágrimas, a veces hasta lesionándose. Pero todo eso va haciendo una forma de vida muy saludable emocionalmente, muy saludable psicológica, espiritualmente, ¿no? Y ya ni digamos físicamente, ¿no? Uno de los grandes problemas que hoy tenemos a nivel mental en las sociedades modernas es el problema de la autoestima, por un lado. Hay muy baja autoestima. Por otro lado, el narcisismo patológico que se ha disparado alarmantemente. La ansiedad y la depresión. Y como resultado de todo esto, la violencia. ¿Sí? La violencia interna y la violencia externa, ¿no? Y algo bello de las artes marciales es que trabajan con todo esto, ¿sí? Si se saben llevar a cabo. El problema que yo veo muchas veces es que lamentablemente hay prácticas marciales mal llevadas que llevan a la persona a un narcisismo aún mayor, a una egolatría, a una toxicidad, ¿sí? Véanlo ustedes en todas las comunidades marciales, a tanto profesoras como practicantes, de repente se pierden, ¿no? Se pierden en un narcisismo, en una egolatría, y todos creo que en algún momento hemos pasado por ello. Quien te diga que lleva años entrenando y nunca ha tenido desplantes egomaníacos, narcisistas, te está mintiendo, ¿sí? Todos hemos tenido nuestras etapas. Yo tuve mi etapa narcisista, ególatra, espantosa, ¿no? Y cuando pasa la vida, pasan los golpes de la vida, las vicisitudes, vas madurando, porque finalmente uno va madurando a madrazos. Ojalá uno madurara sin tanto sufrimiento, pero la realidad es que uno madura con tanto sufrimiento, ¿no? Entonces empiezas a dimensionar las cosas, ¿no? Y empiezas a ver la vía como realmente es, no como te la imaginabas, ¿no? Y lamentablemente también ahora la vía marcial se ha convertido, repito, en un vehículo para enfermar más a la gente, ¿sí? No puedo hablar, o sea, como decir, eso le pasa a todos, absolutamente a todos. No. Yo creo que viene así la situación. A ver, yo creo que una persona que ha tenido problemas de autoestima, una persona que ha tenido problemas de abuso, problemas de falta de atención, una persona complejada o una persona que tiene algún trastorno, alguna patología, es probable, posible que busque en las artes marciales una forma de lidiar con eso. Pero cuando digo lidiar con eso, muchas veces no lo hablo desde la perspectiva positiva, de que lo lidie de una forma que se proporcione toda esa patología y la persona trascienda todo eso, sino más bien como una forma de exacerbar e incrementar esa patología. Entonces, las personas que forman partes de comunidades marciales y de todo, que son tóxicas, negativas, ególatras, narcisistas, que explotan a los demás, que los engañan, todo lo que hemos visto, ¿no? Es porque ya lo traían, definitivamente, y no fueron bien guiados, creo yo. O sea, no se les enseñó de manera correcta la vía marcial, o fueron bien guiados, pero lo que necesitaba esa persona era terapia, literal. Necesitaba un psiquiatra, no necesitaba artes marciales. Y yo lo he dicho una y otra vez, yo me he dado cuenta a lo largo de 30 años ya de haciendo esto, y lo he comentado un buen de veces, que las artes marciales están llenas de loquitos. Siempre he dicho lo mismo. O sea, en toda arte marcial, todo sistema, todo dojo,
no falta que te encuentres al loquito, ¿no? O sea, al fulano que es un nefasto, que es una persona peligrosa incluso, o el sujeto que tiene una serie de patologías, trastornos, que ni siquiera te das cuenta y los compañeros, los maestros no se dan cuenta, y de repente suceden cosas donde sale la verdadera cara de este sujeto y te das cuenta, no hombre, o sea, este tipo no debería estar haciendo esto. Este tipo necesita estar medicado, este tipo necesita psicoterapia, necesita psiquiatría, necesita otro tipo de cosas. Y es muy común en las artes marciales, como que el misticismo y todas las leyendas que se generan alrededor de la marcialidad y también la imagen que muchas veces presenta la marcialidad como una imagen de superioridad, o sea, si yo sé pelear o si yo sé manejar armas o si yo adquiero una posición, vamos a decir, superior jerárquica a través de convertirme en un sensei, en un shifu, en algún gurú marcial, puedo ahí entonces explotar y proyectar de una forma justificable mi propio narcisismo y egolatría y trastornos de la personalidad. Por supuesto que así se da. Entonces, hay veces que la comunidad y el sensei son comunidades muy sanas, no tienen estos juegos de poder y estas enfermedades, pero llegan personas que ya vienen muy tocadas psicológicamente y no les hace bien, no les hace bien la práctica, por el contrario, ¿sí? Y no digo que estén 6 meses, o sea, hay personas que están 20, 25 o 30 años que llegaron a una jerarquía en su propio sistema, un sensei, un shihan, y siguen estando igual de loquitos y siguen teniendo los mismos problemas. Y ahora son más peligrosos porque una persona que tiene una posición de poder, que es admirado, que tiene un carisma, que tiene seguidores, discípulos, y que es un narcisista patológico, que tiene un trastorno de personalidad, es sumamente peligroso, ¿sí? Para sí mismo y para los demás. ¿Sí? Entonces, eso es, yo creo que la antítesis, ¿no? Esa es la antítesis de la práctica marcial. O sea, una persona que se enferma, que ya venía enferma y que se enferma más psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, se enferma más en una práctica, es lo más contraproducente que hay, es lo que no debería suceder en las prácticas, en cualquiera de estas prácticas. La práctica marcial nos debe llevar a la salud, no a la enfermedad, ¿sí? Y alguien puede estar saludablemente, o sea, físicamente muy saludable, pero mentalmente muy enfermo, definitivamente. O sea, y cuando digo enfermo, cuando se dice la palabra enfermedad mental, la mayoría de las personas identifican como un tipo de demencia, ¿no? O sea, como, está hablando de la locura, está hablando de esto, de la esquizofrenia, o de... No, a ver, espérenme. La enfermedad mental son muchas enfermedades mentales, es como decir la enfermedad física, que nada más existe el cáncer o el SIDA, o sea, hay gripas, hay infecciones por hongos, por bacterias, hay, vamos a decir, situaciones biomecánicas autoinmunes también, o sea, hay una serie de enfermedades en el cuerpo muy diversas y en la mente también hay una serie de enfermedades muy diversas. Entonces, cuando hablo de enfermedad mental, hablo de una gama muy extensa. Y la práctica marcial nos debe de ayudar en esas enfermedades, no las debe de incrementar, ¿sí? Pero lo que estoy diciendo es muy difícil de regular. O sea, los maestros, y más ahora, y yo creo que de siempre, pero todos los maestros que tenemos dojos y aceptamos gente, alumnos y alumnas, no somos como muy exigentes muchas veces en el tipo de persona que está llegando. Evidentemente, si llega alguien que... Yo he rechazado, ejemplo, ¿no? Yo he rechazado personas, ¿sí? Porque las veo no aptas, ¿sí? Veo una persona que evidentemente tiene problemas, que tiene situaciones que pueden poner en riesgo su vida o la vida de alguien más en las prácticas, y personas que les va a hacer daño entrenar y no las acepto.
O sea, sí he tenido casos y también he aceptado a personas que después de años, incluso me doy cuenta los voy conociendo y los voy desenmascarando y voy dándome cuenta que son personas con una patología fuerte y empiezo a tratar de expulsarlos, ¿sí? E incluso a llegar al punto de decirles que mejor se vayan, que este lugar, esta práctica o mi enseñanza no es para ellos. Sí he tenido casos, ¿sí? Y lo he hecho, pero es muy difícil de regular, o sea, llega alguien y quiere tomar clases y pone su cara pues, de alguien inocente, alguien ingenuo, alguien buena onda, alguien que no tiene ningún problema, y atrás, adentro, hay toda una serie de problemas muy serios, ¿no? Pero uno muchas veces no se da cuenta, ¿no? Porque llegan y te ponen la máscara, ¿no? Y conforme vas entrenando y vas conociendo a esa persona, vas viendo puntos que no suenan bien y te das cuenta algo raro hay aquí. Y hasta que te das cuenta, esta persona es una persona tóxica, es una persona peligrosa, es una persona nefasta, ¿no? Y acabas por expulsar a la persona. Dices, ¿sabes qué? Tú aquí no eres bienvenido, ¿no? Entonces, la falta de regulación, de aceptar a cualquiera, y además si tienes necesidad económica, o sea, si tienes un dojo, tienes que pagar la renta, tienes que pagar... Entonces también eso influye, ¿no? Aceptas casi a quien quiera dar clases, lo aceptas, ¿no? Entonces, todo eso, pues lamentablemente mete a las prácticas y a las comunidades gente enferma que no necesariamente se van a curar. Yo he dado varias veces consejos a sujetos, alumnos e incluso alumnas, que me han preguntado y no me han preguntado, yo les he dicho. Así como, oye, si yo practico esto, yo tengo este problema, ¿no? O sea, yo tengo esta situación mental, tengo esta situación así, tengo estos problemas en casa, ¿no? Y con esta práctica me va a ayudar y tengo la ventaja de que tengo estudios en psicoterapia, digamos, hice psicoterapia Gestalt y actualmente doy psicoterapia integrativa, enfocada en ansiedad, depresión y adicciones. Y puedo más o menos en ese sentido aconsejar. Y yo me doy cuenta, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Tu problema no se va a solucionar con venir a entrenar, ¿sí? Necesitas terapia. Y no lo digo, a veces lo hago con cuidado porque piensan que les estoy vendiendo mi terapia. O sea, no quiero que se interprete como que, además te voy a dar psicoterapia, ¿no? No. O sea, yo les digo, ve con quien quieras, pero si necesitas ayuda profesional y lo marcial no es milagroso, ¿sí? Y ese es el punto. O sea, hay gente que cree que las artes marciales son milagrosas, te curan de lo que sea. No es cierto, no es cierto. Así como hay gente que cree que la meditación te cura todo, hasta el cáncer, ¿no? Sí, hasta la esquizofrenia, el cáncer, todo te quita la meditación. Tú meditas y, no, hombre, trasciendes todo eso. No es cierto. Esas son mentiras, ¿ok? Sí se necesita a veces ayuda profesional, en todos los sentidos. Entonces, yo sí he comentado con personas, les he dicho, mira, tú quieres venir aquí y le estás dando atributos a la práctica que no le corresponden. Tú necesitas más bien esta ayuda, necesitas esto. Pero lo empecé a hacer después, muchos años después, ¿sí? Al principio yo también tenía esta idea de que todo se podía curar con meditación y artes marciales, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, la experiencia, vas madurando, te das cuenta que no es cierto, ¿sí? Entonces, sí puede ser complementario, sí. O sea, no es que no dejes de entrenar o que una persona con alguna patología mental no deba entrenar. Hay gente que no debe entrenar. O sea, hay gente que tiene manías, que tiene esquizofrenia, que tiene explosiones agresivas, o sea, incontrolables. Bueno, esa gente no debe entrenar porque le estás dando herramientas a alguien que puede ser potencialmente más peligroso si tiene entrenamiento. Y yo fui irresponsable, Yo en una ocasión le di clases a un esquizofrénico, ¿sí? Que tenía bastante dinero, yo estaba jodido en ese entonces, como lo estoy ahora.
pero mucho más jodido antes, de dinero. Y este sujeto me pidió clases particulares, bien pagadas, y yo acepté. Y es un sujeto que de hecho le daba clases en un centro de rehabilitación. Y el sujeto tenía desplantes esquizoides. Y me arrepiento de haberlo aceptado y de haberle enseñado. Y no estuvo conmigo poco tiempo, ¿eh? Yo creo que estuvo, bueno, tampoco tanto, pero como unos 8 meses más o menos. Pero recuerdo que la primera clase se me vino a los golpes. O sea, la primera clase le vino un ataque, un brote, y se me vino a los golpes. Y cuando lo sometí, además un tipo grande, o sea, mucho más pesado que yo, grande. Pesaría yo creo que unos 108 kilos más o menos. Y cuando lo sometí, en su misma esquizofrenia, alucinó como que yo era como un dios marcial, una cosa así. Y, ay, gracias, y ahora encontré mi sensei y bla, bla. Y yo ahí, aunque todas las señales de alarma se prendieron y me di cuenta, no, es que esta persona no debería entrenar. Seguí entrenándola. Y de hecho, las enfermeras de ahí y el doctor que le estaba dando seguimiento me entrevistaron, me llamaron, me dijeron, oye, profesor, a ver, esta persona es así, 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 así. ¿Qué le está enseñando? Porque si viene un problema y le viene un ataque y lo quieren someter, no lo van a poder someter si está entrenado. Y yo me justifiqué con que le iba a enseñar Aikido, pero como de salud, como más para la salud, la energía, que se calmara. Entonces ellos así como, bueno. Pero a mí me cuesta mucho trabajo enseñar ese tipo de Aikido. Yo siempre enseño como, tengo un enfoque como de practicidad, ¿no? Y sí le enseñé eso. Entonces, y me arrepiento de haber sido más consciente y no haberlo aceptado. Pero bueno, lo digo para futuros, o para instructores, o para personas que les pudiera pasar esto, ¿no? Debemos de ser un poco más cuidadosos con quién aceptamos en nuestras clases. Y porque, repito, las artes marciales es un imán de loquitos. Esa es la realidad. Y lo digo con todo respeto. Yo siento que decir loquitos es medio agresivo y mala leche contra personas que tienen problemas mentales y tienen enfermedades, ¿sí? Pero ustedes lo entienden, lo digo en el mejor de los sentidos, ¿no? Sí, porque sí hay loquitos que ni se quieren curar ni quieren nada, lo único que quieren es expandir su locura, su demencia y estar lastimando gente, y yo me refiero a esos loquitos, ¿ok? Bueno, defensa personal tiene ese beneficio, la salud mental, la salud física, la defensa personal. La defensa personal, a final de cuentas, bien practicada, es como un arte marcial. Estás repitiendo movimientos, estás practicando, hay una constancia, hay una disciplina, tienes que estar haciendo lo mismo que en un arte marcial. Tal vez no tiene la estética y toda la parafernalia y toda la mística alrededor de lo tradicional, pero es una exigencia física tremenda y la buena defensa personal. La defensa personal, esa de baratita, buena, bonita y barata y facilita, ¿no? Donde en un curso aprendes 1000 cosas y ya con eso es suficiente y hay técnicas milagrosas. Y lo digo porque la defensa personal muchas veces se cree que son sistemas de no esfuerzo. O sea, es como lo más rápido y lo más fácil para anular agresión. Se tiene esa confusión y no, en absoluto. La defensa personal necesita también, la verdadera defensa personal necesita muchísimo entrenamiento, mucho sacrificio, es mucho contacto, se desarrollan habilidades igual de valiosas y exigentes que los deportes de contacto y las artes marciales tradicionales. No hay duda, sí. Entonces yo hablo de esa defensa personal. Entonces, cuando se practica así, la buena defensa personal, también, si es bien llevada, físicamente da salud, porque estás ahí sudando, estás haciendo ejercicio, te estás moviendo, ¿no? Y emocionalmente, psicológicamente, aquí hay un tema bien importante para que la defensa personal dé salud y no afecte a la persona. Aquí el problema que yo veo en muchos sistemas de defensa personal y gente que enseña defensa personal y practica defensa personal
es que no, vamos a decir, se ayudan en su salud mental, la deterioran, ¿sí? Al entrar en estados de paranoia, ¿sí? De paranoia, literal. O sea, empiezan a ver peligro en todos lados, empiezan a alucinarse con todo tipo de cosas, empiezan a vivir en el futuro. Si me pasa esto, si me asaltan, si me sacan una pistola, si me sacan un cuchillo, si me sacan un machete. Y viven como en una expectativa de peligro todo constante, ¿sí? Y eso lleva a estados paranoides, ¿sí? Y incluso pueden llevar a delirio, o sea, puede llevar a algo más serio, hasta ataques psicóticos, ¿sí? Porque si tú a tu mente le estás proyectando todo el tiempo una expectativa nerviosa, temerosa del mundo, ¿sí? Y le empiezas a alimentar de que todo es peligro, todo es peligro, todo es peligro, y todos te quieren chingar, y todos te quieren matar, y todos te quieren asaltar, y todos te quieren secuestrar. Eso es acumulativo, la mente empieza a configurarse de esa manera al punto que revienta, ¿sí? Revienta. Y cuando revienta, uno puede hacer una verdadera estupidez. O sea, puedes tomar una muy mala decisión. Cuando tú ves peligro donde no hay, te vuelves sobrereactivo. Y la sobrereacción te lleva a usar la fuerza, te puede llevar a usar la fuerza donde no se requería o donde se requería, pero no ese exceso de fuerza. ¿Sí? Y eso, ¿dónde acabas? En la cárcel, puedes acabar en la morgue, puedes acabar en el hospital. ¿Y de quién es culpa? Bueno, es culpa, yo no creo que del practicante nada más, yo creo que es culpa del instructor también. Si tú estás con un maestro o maestra de defensa personal que te implanta esa mentalidad paranoide, ¿sí? Toda así como, vamos a decir, extrema, ¿sí? Extrema de violencia, y te hace creer que estás como en una guerra civil constante, como que estuvieras en un apocalipsis, ¿no? Tarde o temprano vas a empezar a ver el mundo de esa forma, y eso no es salud mental, eso es lo contrario a la salud mental, ¿sí? Y no me digan que eso no sucede, por favor, ¿sí? O sea, no me digan que eso no sucede, por favor, ¿sí? Yo he comentado casos varias veces y lo sigo observando de personas que eran tranquilas, personas que tenían sus inseguridades, que tenían baja autoestima, que tenían algunos problemas de abuso y se metieron a un sistema de defensa personal o de manejo de armas, de cuchillo o lo que sea, y se volvieron súper tóxicos. O sea, personas que se volvieron agresivas, personas que se volvieron paranoicas, histéricas, eufóricas, que incluso cambiaron su personalidad y su vestimenta. Se empezaron a vestir como todo el tiempo como Rambo, como operadores tácticos, todo el tiempo con botas militares y todo militar, todo, o sea, incluso se pelaron mujeres que se raparon como, así como de Rambo. Bueno, no, Rambo estaba greñón, más bien como, no sé, como de Mortal Kombat, una cosa así, ¿no? O sea, como unos pelados así súper militares, así gringos, ¿no? Y toda la femenidad, toda la luminosidad de esa persona se apagó. O sea, se convirtió en un ser ahí todo así, ¿no? Todo reactivo y con gas pimienta y boxers y cargando y cuchillos, y todo es defensa, todo es matar, todo es destruir, todo es así de lamentable, así de triste, ¿sí? Y yo lo he visto muchísimas veces. He visto personas cambiar completamente para mal. O sea, empezaron bien practicando algún sistema de defensa personal, pero fueron mal guiadas. Esa es la realidad. O sea, a ver, lo voy a poner de otra manera. Una persona que muchas veces quiere practicar algo relacionado con defensa, ya sea a través de un deporte de contacto, ya sea a través de artes marciales o la misma defensa personal, pero que tiene que ver con protegerse, ¿sí? Muchas veces somos personas, porque me incluyo, que vivimos algún tipo de abuso físico, ¿sí? Yo de mi infancia tuve una infancia muy violenta, ¿sí?
Y cuando veo otras personas que se han metido a artes marciales, también sufrieron bullying, sufrieron algún tipo de abuso físico, a veces hasta abusos sexuales, abusos verbales, ¿sí? Fueron personas menospreciadas, abandonadas, maltratadas, ¿no? Y cuando una persona tiene todos esos traumas, es una persona muy susceptible a influencia externa, cualquiera que ésta sea, y son personas muy frágiles, ¿sí? Muy frágiles, ¿sí? Y muy susceptibles, o sea, muy fáciles de lavarles del cerebro, ¿ok? Y lo peor de todo es que estas personas con estos traumas buscan, ¿sí?, este tipo de comunidades, de maestros, de gurús, en todos los sentidos, o sea, y en diferentes disciplinas, ¿sí? O sea, buscan cultos, sectas espirituales, pero también buscan artes marciales y buscan defensa personal, etcétera, porque su propia fragilidad y su propia vulnerabilidad los lleva a buscar eso. Yo pongo mi ejemplo, ¿sí? Yo empecé a entrenar y me empecé a involucrar también con gente muy nefasta para sentir algo de poder y sentir que nadie más me iba a volver a golpear, ¿sí? Porque yo no sufrí abuso sexual, pero sí sufrí mucho abuso verbal y físico, golpes, ¿sí?, por parte de mi papá. Me pegaba, me rompió palos en las piernas, me pegaba con el puño en la cabeza y en la cara. Vamos, o sea, bastante abuso, de los 3, 4 años hasta los 11, ¿sí? Viví una infancia de golpes, ¿sí?, y de agresión física y verbal, o sea, palabras hirientes, todo eso. Entonces, yo empecé a entrenar y a buscar artes marciales básicamente por eso. O sea, nadie me vuelve a poner un dedo encima, básicamente así fue. Y conforme fui entrenando, pasé por muchas etapas y sigo pasando por etapas, pero las etapas anteriores pasé por etapas muy agresivas, donde pensaba que la respuesta era ser un maldito loco, que es el más loco de todos y que le gusta la violencia y el dolor. Y después dejé las drogas, empecé a meditar y empecé a hacer aikido. Y esa combinación de aikido con vipassana, con meditación, una meditación budista, me empezó a cambiar totalmente y empecé ahora sí a trascender, ¿sí?, todo este abuso y toda esta impotencia y frustración, ¿no? Y han sido años de trabajo, ¿eh? No estoy diciendo que ya lo he trascendido totalmente, ¿sí? Todavía sigo yo como... Tengo mis momentos donde estoy muy reactivo, pero ya lo sé controlar mejor. Ya reaccionar físicamente o que me hagan enojar es cada vez más difícil. Vamos, ahí voy, creo que ahí voy. Y eso aunado con psicoterapia, y me gustó tanto la psicoterapia que me puse a estudiar psicoterapia Gestalt y sanación, empecé a hacer Reiki, yoga, o sea, como todo ese ambiente de sanación alternativa y psicoterapia, etcétera, ¿no? Entonces, supongo que en mi caso fue positivo la marcialidad y la espiritualidad, porque me ha llevado a una calidad de vida y ahora hasta puedo tal vez ayudar a los demás, ¿sí? Y creo que lo he hecho. Pero hay otros casos contrarios, o sea, donde la persona con todas estas fragilidades, todos estos traumas, heridas emocionales, físicas, se meten a artes marciales, se meten a defensa personal, se meten a deportes de contacto, y en vez de trascenderlos realmente, ¿sí?, los transforman en algo, en un tumor, ¿sí?, en un tumor que los va carcomiendo por dentro, ¿sí? Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, mucho cuidado, porque entonces se pierde el propósito de la práctica, que es ¿cuál? La salud, el bienestar, ¿sí? Porque cuando se habla de salud se piensa, salud física. No, hablo de un bienestar completo, ¿sí? La defensa personal, deportes de contacto y artes marciales, el objetivo es el bienestar. Es para estar mejor, para estar bien. Si no, no le veo ningún sentido,
¿sí? Si no practicas para eso, ok, se hace pobre, ¿sí? Y curiosamente la defensa personal se confunde como nada más defensa, defensa, defensa. Yo he descubierto a lo largo de los años enseñando defensa personal, pero creo que de una buena forma, ¿sí? Que te da los mismos beneficios que un arte marcial tradicional, los mismos beneficios, ¿sí? Mis alumnos y instructores incluso que se han formado como instructores en Combatives me han repetido lo mismo. Combatives me ha ayudado, pero mucho, me ha cambiado la vida, ¿sí? Pero no lo dicen en el sentido de Combatives me ayudó en un asalto o en una tentativa de homicidio o en una riña, sino Combatives me ayudó a ser una mejor persona. Me ayudó a estar más tranquilo, más saludable, más positivo. Y parece una locura porque Combatives, las técnicas, muchas son muy agresivas. Muchas son técnicas para matar, para lesionar, para incapacitar. O sea, no es un sistema amable o ameno. Es un sistema que cuando se hace sparring, hacemos sparring, o cuando se practica, a veces se practica muy duro. Y ha habido bastantes lesionados y es un sistema duro, Combatives, muy exigente, ¿no? Pero aún así la gente que practica Combatives conmigo me dicen exactamente lo mismo. Me ha cambiado la vida, ¿sí? Soy mejor ahora, ¿sí? Estoy más tranquilo, más sereno. Incluso gentes que tenían como problemas de control de ira, gente agresiva, me ha dicho que ahora están mucho más calmados. Y dices, pero ¿cómo es posible que practicando técnicas agresivas, manejo de armas, derribos, estrangulamientos, apalancamientos, alguien llegue a ese punto de tranquilidad y calma? Es como contradictorio, ¿no? Es que no es tanto lo físico y las técnicas, es cómo las enseñas en el ambiente que lo enseñas, con la filosofía que hay atrás. ¿Sí? Y Combatives tiene mucha filosofía, tal vez no mística, tal vez no espiritual, pero sí trae mucha filosofía atrás. Y el fundamento de la filosofía de mi sistema es que la mejor defensa y la mejor protección, ¿sí?, es tu propio autocontrol y tu propio bienestar, tu propia serenidad, ¿sí? Esa es la mejor defensa. Esa es la mejor manera de protegerte a ti y a tus seres queridos, ¿sí? E incluso lo llevo a un paso más allá, que es que incluso en el uso de la fuerza, si tú necesitas ya usar fuerza para defenderte de alguna agresión física, la mejor manera de proceder internamente es con la regulación, la autorregulación y el autocontrol adrenalínico y violento, para enfocarlo en un objetivo de supervivencia. Entonces ahí es muy psicológico, pero también es muy filosófico, ¿no? Y entonces se genera una calidad de vida, ¿sí? Entonces yo creo que ese es el objetivo principal, la calidad de vida. Lamentablemente, repito, vienen malas prácticas, vienen malos profesores, esa es la realidad, con filosofías equivocadas respecto a defensa personal, respecto a artes marciales y deportes de contacto. Personas que no deberían estar enseñando, porque son personas que en sí mismas necesitan mucho trabajo, necesitarían estar en terapia, necesitarían estar hasta medicadas. Hay personas que deberían estar en un psiquiátrico o deberían estar en un tratamiento farmacológico, pero no, ¿sí? Toda esa toxicidad, porque es enfermedad, ¿sí?, la proyectan y la manejan de una forma muy astuta en posiciones de ventaja y jerárquicas, o sea, como maestro, como maestra, como instructor, instructora, y eso es lamentable. Entonces, esa sería como la reflexión de esto, ¿sí? Me gustaría cerrar este en vivo con un sutta, con una enseñanza antigua, que es el sutta de la serpiente, que yo lo utilizo mucho. Se utiliza para la meditación,
Pero creo que para el arte marcial queda genial este sutta, esta enseñanza, ¿sí?, de la serpiente. Y es así. Nosotros, lo que decía el Buda en su momento, es que la técnica de la meditación, ¿sí?, y el conocimiento es como una serpiente venenosa. Es como una serpiente venenosa. Si no sabes cómo sujetarlo y no sabes cómo manipularlo, ¿sí?, te muerde, ¿sí?, y te envenena, ¿sí? Si tú quieres sacarle el veneno a una serpiente para luego hacer un antídoto, porque justamente en el veneno está la respuesta, en el veneno de la serpiente venenosa está el antídoto contra esa serpiente, ¿sí?, contra ese veneno. Debes de saber cómo manipular esa serpiente venenosa. El conocimiento marcial es una serpiente venenosa, ¿sí? Todo sistema y todo conocimiento es una serpiente venenosa. Debemos de tenerle mucho cuidado, porque si no sabemos manipularlo, ¿sí?, y no sabemos cómo aprenderlo, cómo utilizarlo, nos vamos a autoenvenenar, ¿sí? La propia violencia interna, los propios desequilibrios, es toxicidad, es veneno. En el Buda le llamaba asava, ¿sí? Los asavas son venenos internos. Y se refería literalmente a cócteles bioquímicos, ¿eh? No hablaba como de algo mágico, ¿sí? Decía que los seres humanos tenemos sustancias bioquímicas internas, ¿sí?, que nos intoxican y nos envenenan, ¿sí? Nos llevan hacia la locura, nos llevan hacia la ansiedad, a la depresión, Fíjense qué avanzado estaba, qué impresionante, ¿no? Porque cuando uno investiga un poco sobre neurociencia, sobre psiquiatría, psicología incluso, uno empieza a descubrir el efecto que tienen las hormonas, los neurotransmisores, los componentes bioquímicos en el cerebro, ¿sí? Un mínimo desequilibrio en el litio, una falta de magnesio o un exceso nos provoca ansiedad, depresión, nos puede provocar un ataque psicótico. Y como el Buda ya hace 2500 años hablaba de los asavas, hablaba de estos desequilibrios bioquímicos que se vuelven venenosos, nos intoxicamos internamente, nos autointoxicamos. Entonces, para lidiar con los asavas, el secreto está en los asavas mismos, en la observación directa de esos venenos, ¿sí?, y irlos trascendiendo, ¿sí? Pero si nosotros nos dejamos llevar por esos asavas, por esas intoxicaciones internas, nos enfermamos cada vez más. Aprender una técnica de combate, una técnica de pelea, una técnica de defensa, ¿sí?, en cualquier modalidad tradicional, táctica, deportiva, como quieran, ¿sí?, estamos manipulando veneno, ¿sí? Y si no hay un maestro que nos enseñe a cómo absorber ese conocimiento y nos enseñe a no envenenarnos, ¿sí?, vamos a acabar mal, ¿sí? Y si estamos con un maestro que ni siquiera él sabe cómo manipular esos venenos porque ya está totalmente envenenado, intoxicado, pues ¿qué creen que nos va a enseñar? Pues lo mismo, ¿sí? Si yo lo llevo a algo más concreto, podría hablar del concepto de rey, ¿sí? Está este famosísimo dicho, el budo empieza con rey y termina con rey. Rey, superfluos, cortesía, cortesía. El budo empieza con cortesía, el budo termina con cortesía, ¿sí? Y los maestros, los grandes maestros budokas, antiguos guerreros, se dieron cuenta que la cortesía
es la forma de manipular el veneno. Lo voy a poner con un ejemplo. El último Soke o Kaiso o gran maestro de Kenjutsu, de una escuela de las más antiguas que tiene casi 600 años de antigüedad, ¿sí? Que falleció hace años, ya no me acuerdo, pero recuerdo que él decía que todas las técnicas de Kenjutsu, y un Kenjutsu enfocado en la practicidad, un Kenjutsu, un manejo de la espada de practicidad, no era un Kenjutsu estético, demostrativo, sino un Kenjutsu de guerra, ¿sí? Este señor y este estilo lo manejaban. Y él decía que se debe aprender todo esto para no matar, ¿sí? Que no se debe matar, ¿sí? Que él no enseña a matar, ¿sí? Aunque las técnicas son para matar. Fíjense las contradicciones, ¿no? Pero los que practicamos o los que han practicado un arte marcial serio van a entender perfectamente bien lo que está diciendo lo que decía este gran maestro, ¿no? Que es ante todo la conciencia de la vida y del bienestar, ¿sí? Porque la vida sin bienestar no tiene propósito, ¿sí? Entonces es la vida del sufrimiento, de la supervivencia único. Entonces, yo creo que el manejo del veneno, de este conocimiento que puede ser sumamente venenoso, tiene que ver con el rey, o sea, con el entender. La cortesía viene del respeto. El respeto viene de la empatía, de la conciencia del otro. El respeto sin empatía, sin conciencia de los demás, es falso, ¿sí? Es actuación. El verdadero respeto viene de la compasión y de la empatía, de entender a los demás, realmente, de ponerme en los zapatos de alguien más y llegar a la conclusión de que tanto los seres que me rodean como yo estamos buscando la felicidad, el bienestar, la vida, ¿sí? Y que sufrimos de igual manera, ¿sí? Sufrimos enfermedades físicas, sufrimos vicisitudes laborales, familiares, sufrimos muchas veces internamente, mentalmente, ¿sí? Entonces, cuando yo comprendo que los demás, tanto como yo como los demás, tienen esas mismas dinámicas y entiendo que el sufrimiento es un gran dolor, ¿sí? No lo provoco, ¿sí? Porque no me gusta sufrir y no quiero hacer sufrir a alguien más, y porque si yo hago sufrir a alguien más, me hago sufrir a mí mismo. Esa es la auténtica empatía y el auténtico respeto, la conexión con los demás, ¿sí? No me aíslo de los demás, sino me conecto con todos los demás. Y ese es el verdadero manejo de estos venenos. Y ese es el verdadero manejo marcial, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí ya queda como secundario el estilo, la cultura o el tiempo de donde venga el sistema de combate que estás practicando, queda secundario. Cuando entendemos que el objetivo es el rey es la vida, es el bienestar propio y de los demás, y ese es nuestro fundamento de práctica, entonces cualquier estilo puede funcionar. Y a su vez tenemos una forma de tener más criterio, o sea, podemos identificar, a ver, yo quiero bienestar en mi vida, yo quiero paz, quiero serenidad. Y yo voy a una escuela y cuando llego a esa escuela, es una escuela, el ambiente está pesado, es denso, el instructor es un pendejo, es un fulano que se siente Rambo y que quiere matar a todos y es un ególatra, etc. Pues eso no va a ir con lo que tú quieres. O sea, tú inmediatamente te vas a identificar con eso, no te vas a identificar. Vas a decir, eso no soy yo no quiero eso. Sí. Y entonces vas a buscar algo acorde a lo que estás buscando, ¿sí? Pero si tú mismo o tú misma no te das cuenta de que el tóxico eres tú y de que estás justificando todas tus patologías con estupidez y media y llegas a una escuela súper densa con un maestro nefasto, tóxico,
no lo vas a ver tóxico, te vas a sentir a gusto y se va a hacer una retroalimentación, ¿sí? Se va a hacer una retroalimentación, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por último, yo sé que me estoy yendo hace rato, pero algo que no quiero que se me olvide y que también lo quería comentar ahorita, es la practicidad. La practicidad no es conflictiva con la filosofía de vida. Esa es una idea muy de fricción, de que hay contraposición entre lo práctico y lo filosófico. Eso es una percepción muy ignorante y muy inmadura. ¿Sí? Hay maestros de artes marciales, sobre todo yo lo veo en artes marciales tradicionales, muy filosóficos, que se enfocan únicamente en la parte de arte, no en la marcial, en la parte marcial de efectividad, sino en el arte. Y te venden la idea de que lo que es práctico en combate es vulgar, es algo que se debe trascender, que ya no tiene fundamento y propósito, que el fundamento último y el objetivo debe ser la cima espiritual y que solo se puede lograr a través de filosofar marcialmente hablando. Y entonces empiezan a dejar a un lado la parte técnica de efectividad y practicidad, ¿sí? E incluso empiezan a ver a los maestros que somos muy prácticos y que buscamos la efectividad como personas poco evolucionadas espiritualmente, porque seguimos buscando la efectividad combativa, ¿sí? En cierta forma, sí, podría decirse que hay personas que su horizonte es muy limitado, marcial, y que lo único que están buscando es la efectividad en combate, ¿sí? Que mi cuerpo funcione combativamente hablando para someter, subyugar, ganarle a otro. Y eso es para mí únicamente el entrenamiento. Sí existe esa percepción, sí existen maestros que te enseñan nada más, coaches, que te enseñan nada más la parte física, combativa, biomecánica, para ser sumamente efectivo, y que toda la parte filosófica y la parte mística incluso, para ellos es una porquería, porque no tiene ningún propósito, ¿no? Entonces hay este conflicto entre lo mundano, lo cotidiano, lo objetivo, lo práctico, y lo espiritual, lo celestial, lo subjetivo y lo filosófico, ¿sí? Entonces, crean ese conflicto, tanto los que quieren pura efectividad como los que quieren pura filosofía, ¿sí? Y no hay conflicto, ¿sí? De hecho, yo considero que la verdadera vía marcial es el equilibrio perfecto entre lo efectivo y lo espiritual, lo místico, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo cotidiano y lo trascendental. O sea, es ese balance perfecto. Entonces, no por buscar la efectividad en combate estás, vamos a decir, dejando a un lado la parte espiritual. Y no por ser una persona espiritual vas a dejar a un lado la efectividad en combate, ¿sí? Como les he comentado alguna ocasión, a mí me han dicho, oye Bruno, ¿cómo es posible que tú medites y lleves tantos años meditando y hagas retiros de meditación y todo, y al mismo tiempo, en ese camino, te vayas a tirar con armas de fuego y enseñes a usar cuchillos y tengas esas capacidades de matar? ¿Cómo es posible? Eso es contraproducente, es contradictorio. Y justamente no entienden eso, ¿sí? Que para mí no hay conflicto. Perfectamente me puedo sentar a meditar con toda paz y tranquilidad, levantarme de meditar e irme a tirar, ¿sí? Y disparar, o irme a luchar, o agarrar un cuchillo, un machete, ponerme a practicar, porque no veo como algo contraproducente, contradictorio, ¿sí? Somos los seres humanos la conexión entre el cielo y la tierra, ¿sí? La tierra, lo mundano, lo denso, lo visceral; el cielo, lo celestial, lo etéreo,
¿sí? Lo sutil. Entre lo sutil y lo denso estamos en medio nosotros. Podemos ser sumamente viscerales, densos, animales, y al mismo tiempo el ser humano puede ser sumamente espiritual y filosófico. Y creo que la verdadera bien marcial, que se practique a través de la defensa personal o se practique a través de lo tradicional o a través del deporte de contacto, creo que es llevarnos a ese equilibrio, ¿sí? Entre lo práctico, funcional, cotidiano y lo espiritual y filosófico. Es como yo lo veo, ¿no? Entonces, yo les invito a eso. Si tú eres demasiado etéreo y demasiado filosófico, te recomiendo hacer entrenamientos de densidad y de lucha y de sudor, ¿no? Y de resistencia. Y si eres una persona que todo el tiempo está luchando en la resistencia, en el sudor, en el sparring, en la contraposición, en lo visceral, pues busques lo espiritual, ¿sí? Y así ir equilibrando estos dos puntos y lograr la verdadera vía marcial. Les dejo eso, espero sea de mucha utilidad para ustedes y nos estamos viendo en un próximo en vivo. Que tengan un excelente viernes y fin de semana. Hasta luego.